queridos amigos de Queremos Saber. Seguimos en nuestra serie especial del nuevo coronavirus y para seguir informándonos al respecto, invitamos al doctor Kenneth Sánchez, responsable del Departamento de Epidemiología en nuestro hospital La Carlota, y quien nos guiará para entender ciertos términos técnicos relacionados a las epidemias y que últimamente hemos escuchado mucho. No te despegues de tu pantalla porque ya comenzamos. Bueno amigos, estamos listos para comenzar nuestra entrevista con el doctor Kenneth. Doctor Kenneth, bienvenido a Queremos Saber. Gracias, buenas tardes. Gracias por aceptar usted la invitación para contextualizarnos y explicarnos algunas cosas, terminologías que quizás nosotros no entendemos en el contexto de la crisis que se está viviendo por el nuevo coronavirus. Vamos a hablar un poquito entonces sobre su especialidad, doctor, sobre la epidemiología. Hemos escuchado hablar mucho sobre esto recientemente. Entonces, ¿a qué se dedica la epidemiología? ¿Qué estudia? ¿Qué hace? Bueno, la epidemiología, a diferencia de otras ramas de la medicina, que es, por ejemplo, cardiología, que estudia enfermedades propias del corazón, un traumatólogo que tiene que ver con todos los padecimientos de los huesos, fracturas, ¿verdad? La epidemiología se centra en el estudio de las enfermedades, cómo afectan a una población determinada. Ok, y entonces nosotros podemos encontrar un epidemiólogo en cualquier hospital, en cualquier clínica. ¿Debe haber siempre un epidemiólogo allí? Sí, en cada hospital o clínica debe haber un departamento de epidemiología. Y este departamento de epidemiología se encarga no solamente de prevenir infecciones dentro del hospital, sino también es un trabajo multidisciplinario con otras áreas de la atención de la salud para prevenir infecciones, ¿verdad? Tiene que ver con la calidad de los servicios, que, por ejemplo, del agua, en la producción de alimentos que se le van a proveer al paciente, en la limpieza de las áreas del hospital, áreas críticas. Realmente el departamento de epidemiología tiene una gran variedad de áreas de aplicación donde uno puede ejercer esta disciplina. Y entonces en el marco de pues la crisis del coronavirus toma relevancia lo que es la epidemiología, ¿no? Sí, así es, ya que esta enfermedad está afectando a una gran parte de la población mundial, es allí donde el epidemiólogo tiene una parte relevante, ya que entonces se va a centrar en el estudio de esta enfermedad, cómo está afectando a la población según sus características y de esa manera poder tener una información más pertinente en cuanto al comportamiento de esta enfermedad. Ahora fíjese, doctor, nosotros hemos estado escuchando pues a lo largo de estos meses, desde que inició la crisis, desde que se conoció el nuevo coronavirus, hemos escuchado palabras como brote, epidemia, pandemia, y estas palabras normalmente tienden a pues asustarnos. Yo, que pues no conozco mucho del área, pues escucho pandemia y entro en pánico, ¿no? Entonces, claro, queremos que usted nos explique bien qué significa cada uno de estos conceptos. Ok, bueno, primero que nada debemos de saber que el brote es cuando aparece una enfermedad de manera repentina y afecta a un número grande de personas en un tiempo y espacio definido. O sea, ¿sí? Cuando dices que aparece es que por primera vez. Por primera vez, exactamente. Cuando este brote se continúa en el tiempo, hablamos ya ahora de una epidemia. Y cuando esta epidemia empieza a afectar varios lugares, países, continentes, entonces ya hablamos de una pandemia. Retomo para que quede bien claro. Brote cuando recién aparece. Correcto. Epidemia es el único factor que hace que sea una epidemia, esa enfermedad, es que permanezca en el tiempo. Es que permanezca en el tiempo y que esté presente en las personas. Ahora, podemos decir que es epidemia y que afecte a más de una población, ponte a 2 países. ¿Sigue siendo epidemia o ya pasa a ser pandemia? Quiero que quede bien claro esto. La OMS define que para que sea pandemia tiene que afectar por lo menos de 3 a 4 continentes. Ok, para que sea pandemia. Ok, quedamos claros entonces con este concepto. Amigos, nosotros vamos a seguir hablando con el doctor Kenneth en algunos breves momentos, porque queremos que queden bien claros todos los conceptos que se están escuchando en este marco de la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus. Así que ya regresamos en algunos momentos, ustedes quédense pendientes para más información. ¿Te has preguntado cómo surgieron las vacunas? En el año de 1796, Edward Jenner, un practicante de medicina de la Inglaterra rural, realizó un experimento.
al raspar el brazo de un niño de 8 años con materia de una llaga de viruela bovina tomada del brazo de una ordeñadora, con el objetivo de infectarlo de esta enfermedad que no era mortal. Días después, Jenner repitió el experimento en el niño, pero esta vez agregando una pequeña cantidad de viruela humana. Él esperaba que el procedimiento lo inmunizara contra la mortal infección, y así fue. El experimento de Jenner inició la era de las vacunas, pero los científicos le dijeron que sus ideas eran demasiado revolucionarias y que necesitaba presentar más pruebas, por lo que experimentó con otros niños, incluyendo su propio hijo de 11 meses. Finalmente, en 1798, Jenner publicó su investigación en la que acuñó el término vacuna, del latín vaca. Este nuevo coronavirus sin duda llegó más pronto de lo que esperábamos, quizás nos tomó por sorpresa, doctor, pero bueno, hablamos de algunos síntomas a los que debemos prestar atención: dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar, tos. Pero ¿qué pasa si una persona no presenta ninguno de estos síntomas? Por ejemplo, yo no he presentado ninguno de estos síntomas. ¿Me puedo sentir tranquila? ¿Todo bien? ¿O qué debo hacer? Bueno, como esta es una enfermedad reciente que apenas se está estudiando a nivel mundial, no podemos decir que si una persona no siente estos síntomas que acabas de describir, no va a presentar esta enfermedad. De ahí que para este problema de salud se ha definido que una persona con estos síntomas que los haya presentado en los 14 días previos al inicio de esta sintomatología pueda ser una persona sospechosa de coronavirus, además que haya estado en los lugares donde hay mayor presencia de casos en la comunidad. Ahora, ¿qué hacemos entonces cuando nos dicen que, por ejemplo, usted puede ser portador del virus sin presentar síntomas? Bueno, hay que recordar que hay un periodo de incubación. ¿Y qué es un periodo de incubación? Bueno, el periodo de incubación es el tiempo que está entre cuando el virus entra a la persona que lo infecta hasta la aparición de los síntomas, ¿sí? Entonces, hoy puedo ser infectado por coronavirus y posiblemente presente síntomas en los siguientes 14 días, ¿verdad? Hasta que yo presente síntomas, ese tiempo se va a considerar periodo de incubación. Quiere decir que aunque yo no presente síntomas y sea portadora de este nuevo coronavirus, en algún momento voy a presentar síntomas. En algún momento los vas a presentar y los vas a exteriorizar. La fiebre, el dolor de garganta, la cefalea. Ok, por eso es que nos piden que estemos en casa, porque en ese periodo podemos contagiar a otros. Exactamente, porque como no sabemos todavía bien a ciencia cierta cuál es el periodo de incubación real de este virus, se ha pedido a la población que extreme estas precauciones de un aislamiento social por 14 días. Retomando un poquito lo de el periodo de incubación, doctor, ¿es el mismo periodo para todas las enfermedades en que se incuba este virus o puede ser diferente? ¿Cómo se determina el tiempo de incubación de un virus, por ejemplo, del coronavirus? Bueno, el periodo de incubación de un virus a otro es diferente. Por ejemplo, hace 10 años que aquí en México vivimos la epidemia de la influenza. En un principio no se tenía muy claro el tiempo de incubación. Ya con el tiempo, con los estudios que se hicieron, se llegó a determinar que el periodo de incubación es de 1 a 4 días. ¿Sí? Otra enfermedad importante aquí en México y en esta parte del país, el dengue, su periodo de incubación puede ir de 7 a 10 días. ¿Sí? Otra enfermedad que también es relevante saber, por ejemplo, el VIH. Una persona puede infectarse en un momento determinado y presentar síntomas hasta meses o años después. Entonces, todo ese tiempo se le llama periodo de incubación. Ok, puede ser variado. Entonces, perfecto. En un momento más, quizás en el próximo segmento, vamos a retomar este aspecto del aislamiento preventivo. Pero quisiera que en este momento quedara claro, doctor, hoy, esta mañana, nos anunciaron que ya pasamos a la fase 2 de esta nueva enfermedad, de este nuevo coronavirus. ¿Qué determina una fase? ¿Cómo sabemos que estamos en una fase y en otra? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué elementos hacen que sea una y otra fase? ¿Cuántas fases son? Bueno, aquí en México se han determinado 3 fases.
Okay. La primera fase es cuando se detectan casos importados. Quiere decir que son personas que presentan la enfermedad, los síntomas, pero que están asociados a un viaje en aquellos lugares donde ya está presente esta enfermedad de manera más constante. Okay. ¿Sí? Entonces, esta fase es solamente de importación. Y aquí en esta fase lo importante es las medidas preventivas, ¿verdad? El lavado de manos, el distanciamiento social también, ¿verdad? La limpieza de superficies, la difusión de estar atentos a esta enfermedad. Eso entra en la fase 1. Okay. En la fase 2, que es cuando ya aparecen casos comunitarios, que quiere decir que ya no solamente son personas que están asociadas a venir de aquellos lugares, sino que ya se presenta la enfermedad en personas de aquí mismo, de la comunidad, de la región o del país. Que no han salido. Que no han viajado, exactamente. Okay. Aquí los casos ya empiezan a ser un poco mayor. Aquí en esta fase las acciones ya empiezan a ser un poco más de restricciones. Por ejemplo, suspender reuniones o eventos masivos, ¿sí? Esa es una de ellas. Y continuar con las medidas de prevención que ya todos sabemos. El lavado de manos con agua y jabón o con desinfección con gel y alcohol al 70%, la limpieza de superficies, ¿verdad? El evitar saludar de mano, de beso, de abrazo. Esas son las medidas que se pueden realizar en esta etapa 2. ¿Sí? Y hay una tercera etapa en la cual ya los casos empiezan a ser en miles, que aquí ya se habla de una epidemia, ¿sí? Y aquí es donde entra la importancia de la restricción en la movilidad, ya que entonces una persona que está infectada, pues puede transmitir esta enfermedad hacia otras personas que no necesariamente hayan salido y que también su sistema de defensas del cuerpo, pues esté debilitado. Ahora, en relación a las medidas que usted dijo sobre la fase 1 para prevenir y demás, de hecho aquí en la universidad quisiera recalcar, nosotros estuvimos tomando medidas de prevención como de fase 2, aun cuando estábamos en fase 1, para pues evitar de todas las maneras posibles. Pero estamos hablando específicamente en este momento del cubrebocas. Se nos ha hablado de que solamente los enfermos son quienes deben portar el cubrebocas, pero hay gente que por temor dice, no, yo no me quiero contagiar por ningún lado, porto mi cubrebocas porque no quiero pues infectarme. Claro. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Bueno, en principio el cubrebocas está indicado, hablando específicamente de coronavirus, para la persona que presenta los síntomas y que es portadora de esta enfermedad, ¿verdad? Recordemos que esta enfermedad se transmite a través de gotas al momento de que uno está hablando, ¿verdad? Que uno canta, se dirige con las personas, uno expele pequeñas gotas, ¿verdad? Y es allí donde pueden transmitirse y caer en la superficie, ¿verdad? Es allí la importancia de usar un cubrebocas para prevenir que esa diseminación de gotas llegue a otras personas o a las superficies que también ellos puedan tocar y entonces traer la enfermedad hacia ellos mismos. Ajá, pero por ejemplo, no sé si soy un poquito exagerada o qué sé yo, o intensa en este sentido, pero por ejemplo, doctor, póngase que usted está en periodo de incubación, no presenta síntomas del virus y yo estoy sana y ninguno de los dos tiene cubreboca. Entonces estamos hablando, póngase que de casualidad hablemos más cerca, entonces me infecto yo. Claro, existe esa posibilidad, ¿verdad? Ya que, como lo mencioné hace un momento, esta enfermedad se transmite por gotas y generalmente cuando uno habla, pues la gota cae de 1 metro a 1,5 metros de distancia. Claro, entonces ¿verdad? por eso, entonces nosotros aunque no estemos enfermos, por precaución pudiéramos usar cubreboca. Por precaución pudiéramos utilizarlo, sin embargo también esto puede generar una sensación de temor y de miedo también en la población. Tenemos que ser muy cuidadosos y juiciosos en cuándo poder utilizar este cubreboca. Por ejemplo, si yo voy a un hospital y me encuentro con alguna persona que está tosiendo y no sé más sobre algún antecedente o algo, lo ideal sería es que tanto la persona pueda tener su cubreboca y yo, si no tengo, pues por lo menos tener una distancia responsable
de al menos 2 metros, ¿verdad? Ok. Bueno, las dudas siguen surgiendo, doctor, siguen surgiendo, pero por este momento vamos a parar. Ustedes, amigos, quédense con nosotros porque de seguro ustedes también están resolviendo muchas dudas, muchas cuestiones pendientes en estas entrevistas, así que ya regresamos. El siguiente avance importante en el tema de las vacunas ocurrió casi 100 años después de los experimentos de Jenner, cuando el doctor Louis Pasteur demostró que la enfermedad se podía evitar al infectar a los humanos con gérmenes debilitados de una enfermedad grave. En 1885, el doctor Pasteur utilizó una vacuna para prevenir con éxito la rabia en un niño llamado Joseph Meister, que había sido mordido por un perro con rabia. Para la mitad del siglo XX, se había obtenido un progreso regular en las vacunas. El doctor Jonas Salk y el doctor Albert Sabin lograron lo que se conoce como los avances más importantes, ya que ellos desarrollaron las vacunas de poliomielitis, activa e inactiva respectivamente. Sus descubrimientos han salvado a un número incontable de niños en todo el mundo de una enfermedad que con frecuencia los deja atados de por vida a muletas o a una silla de ruedas. Estamos de regreso ya para la última parte de esta entrevista y bueno, vamos a terminar de resolver algunas cuestiones que nos quedan pendientes, doctor, en relación a este tema. El segmento anterior dijimos que íbamos a concluir el tema de el aislamiento preventivo. Digamos que una persona, el virus vive en una persona, esta persona se aísla, no tiene a quién contagiar y así sucesivamente todos hacemos, ¿no? ¿El virus muere allí? ¿O existe la posibilidad de que una vez de que retomemos nuestra vida normal, en algunos años o en alguna otra época, una persona viaje con el virus y nos volvamos a contagiar de igual forma? Bueno, la idea de tener este aislamiento preventivo responsable es precisamente para conocer cuál es el comportamiento de este virus en estos 14 días. Claro. Todos sabemos que ya en China ya se reportaron que hay días donde ya no hay presencia de casos nuevos. De igual forma, hay casos que se han estado recuperando. ¿Sí? En este momento no podemos decir, te aíslas 14 días, el virus desaparece definitivamente. Realmente tenemos que esperar las investigaciones, en este caso, para estas personas que han cumplido este aislamiento y cuál es el comportamiento de su organismo en los meses y semanas subsiguientes, para entonces definir cuál es el comportamiento de este nuevo virus que padecemos. Entonces tampoco podemos hablar de que, por ejemplo, yo tuve el virus, fue uno de los casos exitosos, me curaron, está todo bien, no sabemos si puedo yo misma volver a contagiar, ¿no? En este momento no podemos decir eso, ¿verdad? Ya que pues estamos en investigación de esta nueva enfermedad, ¿verdad? Y su comportamiento en la población. Excelente. Ayer hablábamos con el doctor Naum y nos mencionaba algunos grupos que son más susceptibles a esta enfermedad, en riesgo, por así decirlo. ¿Cuáles son estos grupos y qué cuidados tenemos que tener con ellos? Bueno, las personas que hasta este momento se ha encontrado que pueden afectarse de una manera un poco más severa son aquellas personas que son diabéticas, que son hipertensas, que padecen problemas pulmonares, que tienen el sistema inmunológico o de defensas bajas, ¿verdad? Son aquellos grupos que debemos de tener mayor cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ya que estas enfermedades disminuyen nuestro sistema de defensa, entonces el virus hasta ahorita ha demostrado que incide más en ellos y les produce mayor complicación. ¿Y qué cuidados tenemos con ellos entonces? Bueno, en este caso, las medidas de prevención que se han estado realizando desde la fase 1 y los que ya conocemos de fase 2, el lavado de manos, la limpieza de superficies, el distanciamiento social responsable, ¿verdad? En cuanto a la interacción, esas son medidas claves para evitar que esta enfermedad pueda llegar a estos grupos vulnerables. ¿Las embarazadas diríamos que son un grupo vulnerable? También es un grupo vulnerable. Hasta ahorita no tengo en este momento algún dato o estudios sobre la incidencia o cómo afecta esta enfermedad a las mujeres embarazadas. Sin embargo, pues recordemos que pues también tenemos que cuidar, en este caso, al binomio, al producto. Claro. Y entonces sí se va a considerar como una población de riesgo. Vamos a hablar un poco sobre la proyección. ¿Qué nos espera con este nuevo coronavirus, con el COVID, esta enfermedad de COVID-19? La pandemia tiene un
tiempo de duración específico? ¿Varía? ¿Qué nos espera? Bueno, recordemos nuevamente que esta enfermedad es nueva y apenas estamos conociendo sus alcances, sus dimensiones y su comportamiento. Decir en este momento esta pandemia va a durar tanto tiempo, tantas semanas, tantos meses, sería muy negligente de nuestra parte, de la parte médica, ¿sí? Realmente tendríamos que observar su comportamiento en el tiempo y entonces poder llegar a una conclusión de cuál fue o cuál va a ser este comportamiento. Pero digamos que otras pandemias, ¿cuánto han durado? Para tener nosotros una idea. Bueno, una de las más recientes que vivimos aquí en México fue hace 10 años con la influenza y curiosamente la influenza en aquella ocasión empezó más o menos en los meses de marzo y abril, o sea, poco después en relación a esta temporada. Y esa pandemia se extendió por lo menos, si mal no recuerdo, un año y medio, en la cual pues la población se vio afectada, no solamente aquí en México, sino en el mundo. Entonces realmente sería muy apresurado en este momento decir la pandemia de coronavirus va a durar lo mismo que la influenza. Realmente no podemos llegar a esa conclusión. Son virus diferentes, es una historia diferente. Claro. Así que no nos quedemos con esta información, ¿no? Así es. Como cierta, sino que estamos estudiándolo. ¿Qué nos espera entonces con este coronavirus en los próximos días? Lo más próximo, ya que no podemos proyectarnos tanto, ¿qué nos espera lo más próximo y qué hacemos de manera individual? Bueno, ya que ahorita México está ya en fase 2 y recordando lo que mencionamos de que en la fase 2 ya empiezan a haber casos de transmisión comunitaria o contagios locales, entonces esperamos un alza en la presencia de esta enfermedad en la población mexicana. Muchos posiblemente han visto las noticias, ¿verdad? Y se han estado informando de la cantidad de casos que van subiendo conforme pasan los días. Eso es lo esperado para esta etapa. De allí también la importancia de la movilidad responsable o el quedarse en casa, ¿verdad? Ya que de esta manera, pues el virus se queda, digamos, dentro de una casa, ¿verdad? Con la persona que es portadora y no lo está transmitiendo o diseminando hacia otras personas o en lugares de contacto común y que entonces nuevas personas lo puedan adquirir. Muchas gracias, doctor. A nuestro público, si alguien presenta síntomas, ¿qué debe hacer? Bueno, pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, en donde se les dará una orientación y se les podrá aclarar sus dudas en cuanto a si tienen o no tienen los criterios para pensar en esta enfermedad y entonces que puedan sentirse tranquilos y puedan tomar las medidas pertinentes en base a la información que nos proporcionen. Por lo tanto, seguir tomando las medidas preventivas y de higiene. Así es, con esas medidas de prevención podemos ayudar mucho para que esta enfermedad no se aumente en casos aquí en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Amigos, ustedes sigan con nosotros. Vamos a seguir conociendo un poco más del COVID-19. Ante una situación como esta, es sumamente importante mantenerse informado de fuentes fidedignas como la página web de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Si tienes dudas respecto al nuevo coronavirus y quieres que las aclaremos en este programa, escríbenos por correo a covid19@um.edu.mx. Si presentas algún síntoma asociado al COVID-19, comunícate al 826-103-0170 para orientación o consulta médica, al 826-106-9041 si necesitas asesoría sobre algún posible riesgo. En estos días, es normal sentirse abrumado o preocupado por la situación de salud que atraviesa el país. Si consideras que esto se ha convertido en un grave problema para tu vida, llámanos al 826-171-2040. Además, el gobierno estatal pone a tu disposición los teléfonos 81 83 61 0095, 81 83 61 0058, así como el 070. Y el gobierno federal pone a tu disposición el 800-00-44-800, en el cual serás atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud.
palabra de Dios tiene un mensaje muy especial y muy oportuno para ti y para mí en estos momentos. Sobre todo en estos momentos de dificultad, de crisis, de ansiedad, de preocupación. Y Primera de Pedro, el capítulo número 5, versículo 7, dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué te parece este texto? Seguramente puedes apropiarte de él y recordar lo que dice, porque cuando la primera parte dice echar toda vuestra ansiedad, esta expresión de echar es como desprenderte de aquello que te preocupa. Esa ansiedad, esa preocupación mental es una carga con la cual estamos lidiando día con día. Vemos noticias, sabemos lo que está sucediendo alrededor del mundo por esta contingencia, esta pandemia, y aún así sentimos los estragos de las preocupaciones. Pero este versículo nos dice que debemos de despojarnos, de echar esas preocupaciones y esos temores, esa carga mental que nos afecta, debemos de depositarla en Él, en Jesucristo, porque Él dice tiene cuidado de vosotros. Definitivamente Él está atento a nuestras necesidades. Este versículo también se relaciona con lo que dice el Salmo 55, 22. Cuando uno va a ese versículo, encuentra que dice: echad sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá. No te dejará para siempre caído al justo. Así que es la misma expresión de tener la confianza de depositar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades delante del Señor para que Él pueda asumir la responsabilidad de que está con nosotros, de que nada nos pasará. Y finalmente dice que Él tendrá cuidado de vosotros. Es un cuidado protector, un cuidado como un padre hacia sus hijos. Así como nosotros hoy estamos en casa, estamos resguardados, estamos cuidando de nuestra familia, atendiéndolos de la mejor manera, de esa misma forma el Señor hace con nosotros. La palabra de Dios dice que hasta de los pajarillos tiene atención, sabe que ningún cabello de nuestras cabezas perece nada más así. Él tiene una atención muy cuidadosa sobre nosotros. Por eso es importante que para estos tiempos recordemos estos versículos. Echemos, depositemos, descarguemos todas nuestras necesidades, nuestros temores, nuestras ansiedades en sus manos, y Él tendrá cuidado de nosotros. Es una maravillosa promesa para que podamos enfrentar con esperanza el futuro. Esperemos que muy pronto este virus, esta pandemia termine, pero si por alguna razón llegara a afectar a nuestras vidas de manera personal, recordemos que tenemos un Dios que está atento a nuestras necesidades. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que permitas que durante este tiempo de contingencia puedas reflexionar en su palabra, porque estas promesas son fieles y son verdaderas. Y si lo hacemos así, ten la seguridad de que vamos a poder vivir de una forma con más confianza, vamos a tener más paz en el corazón, vamos incluso a poder ayudar a las personas que están pasando por una dificultad como esa. Podemos escribirles mensajes, aprovechemos la tecnología, busquemos diferentes herramientas para que compartamos estos versículos y le digamos a las personas que podemos echar nuestra ansiedad en Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué te parece este desafío de usar este texto de 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 y poder mandar un mensaje de WhatsApp, mandar algún mensaje por Messenger, por alguna de las redes sociales y mandárselo a las familias, a las personas que necesitan un mensaje como el de hoy? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y permite siempre tener la seguridad y la confianza que el Señor está cercano a nosotros. Que Dios te bendiga. Amigos, esto ha sido todo por hoy, pero recuerda conectarte mañana con nosotros a la misma hora, 6 de la tarde. Queremos atender tus dudas, así que escríbenos para dejarnos saber, ya sean los comentarios de esta publicación o al correo que está apareciendo en tu pantalla en este momento. Nos encontramos mañana en Queremos Saber.